Deyanira, bienvenida. Y si digo que sí, ¿cómo estás? Hola, Lucía, encantada de estar contigo y muchas gracias por la invitación. Esta es la primera entrevista que hago un sábado, pero que para ti ya es domingo. Cuéntanos por qué, Sí, ¿dónde estás? todavía el mundo es mundo. Sí. Bueno, sí, estoy en Australia. Estoy en Australia, que está a 3 continentes de distancia de América, visto desde por el Océano Atlántico, he visto el Pacífico más cerca. Pero sí, estoy desde el año 2023 con mi familia aquí viviendo en la ciudad de Adelaide, en el sur de Australia, porque Australia hay que localizarla muy bien, ¿sabes? Porque es súper grande, Sí. un Entonces, país ahorita muy para grande. mí, o sea, hoy es para mí sábado 20 de septiembre y son las 8:41 de la noche. ¿Y para ti es? Para mí es domingo y eh, 21. 21 de septiembre y son las 10:12 de la mañana. Entonces vamos a ver cómo nos va con la energía, porque yo ya estoy así como terminando mi día y tú apenas lo vas a empezar. Sí, 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 sí. No, hay ahorita hay buena energía, buenas ganas de una buena conversación. Perfecto. Bueno, Deyanira, cuéntale al público. ¿Quién eres? ¿Quién es Deyanira? Bueno, Deyanira López es primero una mujer, por supuesto, madre, madre, tengo que decir como algo importante. También es esposa, es hija y es una también. Soy una migrante venezolana radicada en Australia, ya desde de 23, como te dije anteriormente. Y bueno, yo creo que yo me definiría en este preciso momento como una mujer en tránsito, Ujú, en tránsito por el movimiento, la migración, la movilidad que me hace pensar que más allá de los procesos migratorios, pues siempre uno está en una especie de tránsito en la vida, ujú. en la vida. Y bueno, por ahora te puedo decir que esa soy yo. Y Muy bien. bueno, gracias. Sí. Ahora cuéntale al público cómo es que conectamos tú y yo. Si te Bueno, acuerdas. en ese tránsito justamente de la vida, mi amiga Gloria, que tú la debes quizás conocer, Gloria Spitia, que es una amiga venezolana, colombo-venezolana, que vive en Estados Unidos y bueno, ella por alguna razón me dijo, mira, alguien me habló que necesitaba conversar con una persona y de acuerdo al perfil que me dieron, yo pensé fue en ti. Ujú, Y bueno, de esa forma me contacté contigo y es que estoy en este programa que estuve revisando los documentos que tú me mandaste y los enlaces y es una iniciativa muy linda. Me gustó la idea de que digo que sí porque, bueno, yo creo que uno varias veces en la vida dice que sí, dice que no ujú. y que le cambia y que te cambia, ¿no? Sí, sí. Bueno, esa Bueno, fue la manera como yo te contacté. a Gloria yo la conocí porque es parte de un grupo de mujeres investigadoras por la ciencia abierta que se llama Minca. Y estuvimos trabajando un día en una sesión de Zoom. Y bueno, pues nos caímos muy bien. Y el caso es que, pero Gloria no se ha dejado entrevistar. A ver si con esta entrevista se anima. Ah, ok, bueno, ya sabes, Gloria. Sí, Gloria, te espero. Y entonces, de repente recurro a la gente que conozco, o a la gente que ya entrevisté, o a mi familia, o a mis amigas, y les pregunto si conocen a alguien que les gustaría recomendar para que entrevistara yo para mi canal.
Y Gloria lo pensó y me dijo, ay, pues creo que tengo a alguien. Y entonces me mandó, creo que te preguntó Sí. primero a ti y luego ya cuando tú dijiste que sí, me mandó tus datos y bueno, pues aquí estamos. Y con esto de que Dije vives en que sí, Australia, sí, dije que sí. dijiste que sí. Y ya Sí. con esto de que vives en Australia, pues estuvo chistosísimo porque es la primera vez que tengo que planear. em, ¿Cómo va a ser el asunto de que tú estás 13 horas y cacho más adelante que yo? Y que, entonces, ¿qué día? ¿Y a qué hora? ¿Y cómo le hacíamos? Y bueno, pero me da mucha emoción saber Sí. que eres la primera que entrevisto así de tan lejos. Muy bien, Deyanira. Pues ahora sí, cuéntame, ¿cuál fue ese momento de tu vida en el que pensaste, y si digo que sí, dijiste que sí y te lanzaste a hacer algo? ¿Qué fue? Sí, bueno, yo estuve pensando bastante esa pregunta, ¿no? Y si digo que sí, porque tantas veces, en tantas ocasiones importantes que he dicho que sí, pues la maternidad, el matrimonio, la vida misma en otras cosas, los estudios, pero yo pensé más bien hablarte de que dije que sí a escribir un libro. ¡Ah! Ok, ajá. Suena interesante. Ajá. ¿Y estás Bueno. hojeando el libro que ya escribiste o qué? No, no, estaba buscando el título porque es como largo, ¿no? A veces se me va. Bueno, A pero te ver. voy a contar más bien el Sí. contexto de cómo yo llegué a eso, porque ese digo que sí, pues tiene un momento muy especial, ¿no? Yo salí de Venezuela en el 2018 Ujú, como yo le digo a eso expulsada, ¿no? Expulsada del país por razones políticas. ujú, Em, yo a veces no estoy muy de acuerdo con el término migrante porque a veces son otros tipos de situaciones como desplazamientos, es más político, ¿no? Desplazamientos forzados, etcétera. Yo salí de esa expulsión de esa manera que el gobierno venezolano se entroniza de una manera opresiva. Salgo del país con mi familia en el 2018 hacia Ecuador. ujú, En Ecuador vivimos 4 años. Entonces en Ecuador yo me conecto con esa situación de la migración que llegué buscando relaciones amistosas, buscando conectarme con las cosas que me gustaban, buscando la vida. Me conecto con los grupos feministas ujú, del Ecuador. ujú, Y bueno, las comunidades de mujeres siempre son comunidades abiertas, fraternas, afectivas, todo eso me dio el piso para afrontar esa salida de Venezuela, la depresión y todo lo que me causó, esa ujú, compañía de las mujeres. Pero entonces entro en colectivos de mujeres y especialmente entro en una organización que se llama Movimiento Afro de la SUAY, que es una organización de mujeres negras. ujú, Por razones también afectivas me recordaban mis tías, mi familia venezolana, esa forma de ser la gente afro muy, muy alegre, muy afectiva y eso en primer instante, más que el feminismo y todo, fue lo que me atrajo en esa búsqueda de eso bonito de la vida que yo había dejado. ujú, Entonces, esa situación de participar activamente en los colectivos feministas del Ecuador, pues tanto en este movimiento afro, que era un frente de mujeres negras, más otros colectivos en los que yo participaba, la coordinadora política de mujeres, las diferentes instancias de los derechos de las mujeres en Ecuador. Dentro de ese colectivo específicamente de mujeres negras, por supuesto, tengo mis amigas de la asociación. Conocí una persona, una chica, era parte de las mujeres fundadoras de la organización que se llamaba Maribel Pinto.
Y Mm. estando yo en la organización, ella fue asesinada. Ay, Entonces, eso fue brutal. Y entonces comenzamos el activismo en función de la búsqueda de justicia para, para Maribel, un largo asesinato camino. político, ¿Cómo? asesinato político. No, fue un femicidio en Mm. un club. Una persona, un hombre que llegó allí desconocido, ella no lo había visto antes, la mató. Ay, qué Entonces, horror. Ujú, sí, es toda una historia, de eso se trata el libro. ujú, Entonces, bueno, en ese proceso de ese activismo, por supuesto, yo fui parte de este protagonismo de frente a los medios de comunicación, en las puertas de las cortes, en las audiencias, en la protesta, en la campaña que hicimos de justicia para Maribel. Y bueno, a su vez también continuaba en otros grupos, otros colectivos feministas. Pero este era mi principal grupo en el que yo pertenecía, por el grupo base. ujú, Entonces eso fue muy fuerte y justo yo en ese momento yo buscaba como una explicación que fuera para nosotras que estábamos, que habíamos sido amigas de Maribel, una explicación inteligible de lo que había ocurrido, ¿no? ujú, Entonces yo comencé a estudiar como, bueno, intelectualizar, pues un poco a razonar, a darle raciocinio a eso. Y en ese marco yo hice un posgrado en estudios afro-latinoamericanos y caribeños en la Claxo, ujú, en el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, y mi tesis fue la vida de Maribel Pinto, que es ujú, una mujer afroecuatoriana, fue una mujer ujú, afroecuatoriana. Y eso luego lo llevé a un libro que está ahorita por publicarse, está en una editorial en España y va, ojalá salga antes de diciembre, si va a salir, que se llama justamente, se llama Ni Mujer ni Ciudadana, lectura política del afrofemicidio de Maribel Pinto. Entonces allí hago guau, como una interpretación de todo lo que nosotras vivimos en la campaña y en la vida y la muerte de Maribel. Y entonces yo ahí ahondo de todos los procesos históricos y bueno, el digo que sí fue justamente el decidir hacer ese libro, contar esa historia desde la perspectiva de nosotras como organización de mujeres negras del movimiento Afro de la SUAY. De esa, ¿sabes? De ese diálogo que sale, es un libro que sale como del diálogo de nosotras tomándonos un café todos los miércoles y haciéndonos, interpelándonos qué había ocurrido, eh, lo que hicimos en la calle, las respuestas sobre todo, está muy transversalizado porque yo hago una lectura de los mensajes que da la sociedad, es decir, cuál fue el comportamiento de las corrientes feministas hegemónicas que estaban en Ecuador, cómo lo tomó la sociedad en los medios de comunicación, su familia, y bueno, los tribunales, cómo fue la audiencia, los procesos que allí se dieron. Entonces yo hago como comienzo a jugar con los mensajes, así como que qué dice, qué no dice, qué hay detrás de esto, qué hay detrás de lo otro. Entonces yo comencé como no sé, como a quitar, ¿no? Las capas de todos esos mensajes para lograr una comprensión para nosotras de lo que allí había ocurrido. Entonces el libro, bueno, salió y, o sea, está por salir, está escrito, está por salir ahorita este año. ujú. Y bueno, ese fue mi gran, y digo que sí, de los últimos 4 años. ¿Cuándo fue el asesinato? ¿En qué año? El asesinato de Maribel fue justamente en pandemia, el año Uh, 2020, el 3 de noviembre. Tú sabes que en la pandemia hubo, bueno, no en Australia, pero sí en los países latinoamericanos, en nuestros países, tuvo mucho descuido de los gobiernos, de las situaciones de las mujeres en situación de precariedad, de violencia ujú, contra la mujer, de la pérdida de los empleos.
Ujú, Por ejemplo, en el caso ecuatoriano, muchas mujeres, una gran parte de las mujeres racializadas, indígenas o negras, pues tienen trabajos no estables, sino trabajos informales. ujú, Entonces, bueno, en esa situación Maribel pierde su trabajo. Hay unas situaciones allí que se dieron y ella se va a trabajar a un club, ¿no? ujú. Ejerciendo la prostitución. Entonces, justo conecta con esta persona y bueno, ocurre el asesinato. Pero fue un 3 de noviembre en la ciudad de Cuenca, Ecuador, En el 2020. en el 2020, que fue el año de la pandemia, Sí, justamente en el 2020. sí, Sí. acá empezó a cerrar todo Entonces, en bueno, eso marzo. fue. Y Ah, entonces, que acá empezó a cerrar todo en marzo del 2020, acá en Estados sí, Unidos. sí, Ujú. sí, 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 sí. Ok, Sí, y sí, justo. entonces ella muere, bueno, la asesinan en noviembre del 2020 y tú en qué momento dices, yo necesito escribir un libro sobre esto. Bueno, porque ocurre todo el proceso judicial, ¿no? Y nosotras participamos en el movimiento de mujeres negras, participamos en las audiencias, bueno, participamos entre comillas que estábamos en las puertas de las audiencias protestando y haciendo bulla y esto. Y, y comienza todo ese proceso de escuchar los mensajes de, por ejemplo, los medios de comunicación, muerta, prostituta y tal, ¿no? Todo ese proceso de culpabilización a la víctima Sí, claro. y también los mensajes que daba la sociedad en función de un poco de que como que ella se lo buscó, como este tipo de mensajes distorsionados de la realidad de las mujeres. Y entonces también de los grupos, la respuesta a los grupos feministas que tomaron distancia de esa situación. Y, y también hubo como algunas microdocumentales que que sacaron algunas organizaciones sobre esa situación de la muerte de Maribel. Entonces yo decidí que fuera nuestra voz desde la organización que la habíamos conocido y que sabíamos que más allá de eso, Maribel era una lideresa, era una activista del movimiento afro que participaba en actividades políticas en pro de los derechos humanos de las personas afroecuatorianas. Y en ninguna parte se decía este tipo de información. ¿Y cuánto Entonces tiempo había decidí que pasado desde que ella había muerto? ¿Cuánto tiempo había pasado hasta que llegó este momento en el que dijiste, nosotros tenemos que contar esta historia? ¿Había pasado meses? ¿Había pasado un año? ¿Cuánto tiempo había pasado? había pasado casi un año, porque cuando se Ok. da la última sentencia, que hubo una Ujú, primera sentencia donde se dictaba prisión a esta persona por el crimen, pero no se ujú, había definido el femicidio. Se había ujú, dicho que era solamente un asesinato. ujú. Entonces luego el abogado de la familia hace la apelación y se define luego cómo se categoriza, pues se tipifica como femicidio. Entonces, eso ahí es ya un final del proceso judicial y, y después que yo escucho todas estas opiniones de diferentes instancias, es que yo digo, esto tenemos que decirlo nosotras, Ujú, desde nuestra perspectiva, ¿no? ujú, Que no será la verdad absoluta, pero creería yo decir que es la perspectiva más cercana a lo que fue la vida de Maribel, ¿no? Entonces, bueno, ujú, eso fue ese momento. Yo hago la tesis, esta tesis de grado que la hago para los estudios de afrolatino y ujú. veo que allí hay una, algo desarrollado que podía convertirse en esta historia, ¿no? Ujú, Claro, el libro no es exactamente como la tesis porque
ahí entran otras cosas porque ahí entra mi vida. Ujú, ¿No? En cada capítulo del texto comienzo a hablar yo de mí porque mi mirada es de mujer venezolana migrante, ujú, como un poco desde esta perspectiva de que yo estoy ahí causalmente y observo todo lo que ocurre como observadora ujú, y activista, pero también me doy cuenta de que también mi mirada es de una venezolana migrante, pues es de tránsito, pues en ujú, eso. Entonces por eso cada capítulo comienzo a hablar de mí, de mi experiencia como mujer afro, porque yo creo que a veces las cosas le llegan a uno por alguna razón misteriosa de la vida ujú, y yo creía que eso me despertó mucha curiosidad sobre tanto lo que había ocurrido sobre mi propia vida ujú, desde que estaba en Venezuela. Entonces, bueno, ahí recordé inclusive, por ejemplo, cuando escribo el capítulo que tiene que ver con su muerte, ahí describo yo la primera vez que yo en mi vida me topé como en un femicidio. ujú. Tenía 15 años de edad, una prima que fue asesinada. Entonces, Uy, ahí esas cosas comenzaron a medida que yo fui analizando el caso, recordándome situaciones que yo pensé y pienso que tenía que dejar ahí también escrito porque mi mirada es de movimiento afro-lazuay, pero no soy ecuatoriana, mi mirada es desde mi lugar, que es una mujer en tránsito migrante en el Ecuador que se topa pues con toda esta situación. entonces me ocurren 2 cosas. Em, el haber escrito la historia de Maribel y haber analizado todo esto, pero después haber analizado también tu propia vida, primero, te permitió resolver algo emocionalmente sobre el asesinato de alguien que era tu amiga, y por otro lado, te permitió a ti resolver algo o conocer o descubrir algo de tu propia vida en todo este proceso. Son preguntas, son preguntas intensas. Bueno, sí, sí, por supuesto. Bueno, justo cuando yo entro a Ecuador y me conecto con el movimiento Afro-Lazuay, con esta actividad que en principio fue una conexión afectiva. Ahí hubo una primera conexión conmigo porque fue con mi familia, con mi origen, con mi barrio en Venezuela, donde yo crecí, que me volví a conectar y volví a entrar en un proceso de revisión de mi identificación Ujú, identitaria. ujú, Eso fue muy importante porque es muy diferente, no es que es muy diferente, sino tiene formas distintas de ser afro en Venezuela a en Ecuador, ¿no? A hacerlo en Ecuador. En Venezuela la ideología del mestizaje estaba es muy pesada, es muy fuerte, cala mucho en la población de que todos somos mestizos, todos somos venezolanos y no hay más allá de eso. Pero en la realidad, cuando estamos viviendo allá, y me pasó a mí, pues sí te consigues pues con el racismo, con la discriminación, con todo esto que es tomado como un poco, yo le llamo a eso folclorizado, de la cultura popular, es un chiste. ujú, Y entonces comienzo a revisar todas esas situaciones personales y resulta ser que cuando yo paso de Venezuela a Ecuador, pues ya no soy esa mestiza venezolanita, sino soy una afro. Porque en Ecuador sí me tocó autodefinirme como afrodescendiente, porque la sociedad está estructurada de esa manera y en todos los papeles que uno llena como migrante, usted se autodefine y pues yo me autodefino como afro, pues porque ahí me aparecía. Y ujú, no solamente que me autodefino como afro porque aparece, sino porque la sociedad te lo hace también ver, ¿no? Entonces ujú, esa transmutación de los cuerpos de nosotras en los países cuando estamos en tránsito, pues me di cuenta pues que tiene mucho peso, ujú, mucho peso. Entonces, por supuesto que lo de Maribel y estar allí me hizo
volver a aterrizar todos esos procesos que estaban como guindados allá en Venezuela, que yo viví muy disperso, y luego comienzo a darle significado a todas Ujú, esas cosas en mi vida, ¿no? ujú. Entonces no sé si eso te responde un poco lo que me preguntabas Sí, esa es de la parte personal. Y en cuanto, en lo que se refiere al tratar de, no es como que recobrara sentido, de encontrarle algún sentido al asesinato. ¿Pudiste resolver algo al escribir todo esto para ti? O yo sea, con creo que pude comprender parcialmente lo ocurrido, ujú, porque a medida que fui investigando, revisando trabajos teóricos, em, me basé mucho en los trabajos de Rita Segato, en las estructuras elementales de la violencia. Revisé los peritajes que hizo ella para el caso de los asesinatos en Ciudad Juárez o Sepulsarco en Guatemala. Comencé a profundizar en los procesos de violencia que se dan en las mujeres racializadas y cómo lo habían interpretado, pues, antropólogas o sociólogas o feministas que estaban en esa área como de peritaje, ujú, porque fue como una especie de, a la final es como una especie de peritaje que yo hago de eso. mm, Y entonces ahí comienzo a comprender el mensaje que es lo que yo busco. Es decir, por ejemplo, cuando la hazaña de este crimen, de este señor que hace este crimen, ¿qué mensaje da él cuando se expresa en las audiencias? Porque también es algo así como, es un crimen de odio, como yo mm, lo tipifico en mi trabajo que va como directo a una comunidad, ¿no? O sea, mujer negra, prostituta, eh, X pobre, y él dice que la mata porque ella lo iba a robar, por ejemplo, ujú, pero le da 113 puñaladas, lo iba a ujú, robar. Entonces tú comienzas a entender, pues, qué dice allí en ese mensaje, pues, muy racista y muy clasista. Y también la conducta de los tribunales cuando buscan como darle alguna justificación a este argumento de que lo iba a robar, o también a comprender, a leer más sobre las corrientes feministas también porque pues hay una hegemonía, ¿no? Dentro de los feminismos pues tienen su, tú sabes que tienen pues sus complejidades, no es algo monolítico, no es algo que responde a una sola pregunta, sino que es necesario interpelarlo, interpelarlo. Eso de paso es lo bonito del feminismo, ¿no? Que puede ser que todo el tiempo nosotras mismas estamos interpelándonos y bueno, ahí también conseguí como comprensión, más que respuesta, pues comprensión de lo que había ocurrido, porque hay una diferencia pues, entre las corrientes feministas, en el caso ecuatoriano, pues hay una hegemonía de este feminismo blanco mestizo, pero también hay feminismos comunitarios en las mujeres negras, en las mujeres indígenas del Ecuador, hay otras formas de ser feminismo y hay importantes diferencias allí que son históricas, ¿no? Entonces yo inclusive me fui a la historia cuando llegaron los primeros negros al Ecuador, porque una de las cosas que me llamó muchísimo la atención fue que cuando yo llegué a Ecuador, mucha gente en la ciudad de Cuenca decía que no, que aquí no había negros, que los negros que llegaban en Ecuador venían de hacer deporte o de Esmeralda, de otras zonas ecuatorianas, y resulta ser que yo me comienzo a revisar en los archivos, pues sí, llegaron con los conquistadores, llegaron a la fundación de las ciudades, fueron parte de la mano de obra de la ciudad de Cuenca, que es patrimonio de la humanidad, es hermosa la ciudad, no sé, ese proceso de invisibilización de estas comunidades y él se comenzó a colocar en blanco y negro todas esas, a como a derrumbar pues esos mitos, a colocar las explicaciones y las razones, porque sí, lo que es verdad, lo que opinan las personas, porque eso no tiene ninguna fundación científica, teórica o de verdad en esos razonamientos y pongo las citas y comienzo
así voy haciendo en cada una de los aspectos que toca el texto para poder explicar la situación de por qué llega a ese punto en que ocurrió ese asesinato, las realidades de las mujeres afroecuatorianas, jóvenes, que están algunas con una gran mayoría en condiciones de pobreza, con altas tasas de violencia simbólica, por ejemplo, obstétrica, de todo tipo, y Ujú, también en matrimonio infantil, ujú, muchas situaciones que se dieron, que se dan desde el punto de vista ahí como sistémico, estructural, que llevaron en el caso de Maribel, porque yo en el libro no hablo de la vida personal de Maribel, sino que la coloco a ella en el lugar de las mujeres jóvenes afroecuatorianas, porque no busco hablar de ella, pues, de victimizarla, ¿no? Sino de las ujú. condiciones sociohistóricas que se dan en este grupo en particular. Entonces, Ahora, me llama sí. mucho la atención que mencionaras que hubo grupos feministas que como que no le quisieron entrar a la conversación. ¿Era porque Sí. Maribel era afro, porque era pobre, porque era prostituta? Por qué le quisieron dar la vuelta y no se quisieron involucrar? Bueno, tú sabes que muchas veces hay en muchos de nuestros países, bueno, lo hay en todos los países, esos grupos feministas que son muy hegemónicos, dominantes, que tienen buenos resultados en el sentido de que consiguen que se aprueben leyes, que se aprueben ciertas mejoras en las condiciones de las mujeres que nos abarcan a todas, ¿no? Porque eso es Ujú, innegable. ujú, Pero lo que sí es cierto es que esos grupos pues no están exentos de ser como atravesados, cruzados pues por el racismo, por el clasismo, por la xenofobia, por la aparofobia, por las diferentes situaciones, porque bueno, son parte de la sociedad al final, ¿no? Sí hubo, no hubo como en todo, sobre todo el proceso de la campaña de Maribel, no hubo una masiva participación de los grupos feministas. Sí hubo algunos que hicieron acto de presencia en algunos puntos, ¿no? Como la Coordinadora Política de Mujeres, algunos grupos que fueron, uno o dos que fueron frente a la no fue permanente y no fue como el movimiento Afro la SOAI que se asumió eso. Y también lo que yo analizo en mi libro también que fue muy importante es que a veces creo que hay cuerpos de mujeres que valen más que otros cuerpos en el contexto del femicidio, ¿no? mm, Por ejemplo, yo analicé que habían habido situaciones con femicidios en Cuenca donde la convocatoria era masiva, era vamos todas a protestar y tomamos la calle y hacemos todo esto, pero en el caso de Maribel, nosotras hacíamos las convocatorias y siempre íbamos las mismas personas a estas cosas, pocas personas, es decir, o sea, no hubo como una declaratoria, por decir ujú, de lo que hubo un comentario racista ni nada de eso, por supuesto que no. Pero los procesos de la campaña, de todo esto, pues fueron solamente del movimiento afro y de la SUAY. Inclusive tuvimos que buscar ayuda del movimiento panafricanista en Europa y en otros lados que se hicieron eco de esa campaña y en Estados Unidos, de la campaña de justicia por Maribel, a recoger firmas y todo lo demás. ujú, También el movimiento afroecuatoriano de mujeres afroecuatorianas, que allá hay varias organizaciones que también se desplegaron, a pesar también de ser mujeres negras, porque que yo creo, Lucía, que allí priva mucho aspectos del catolicismo, aspectos del estereotipo de la mujer prostituta con respecto a la mujer decente, ¿no? Esa ujú, ujú, dicotomía. ujú, eh,
No estoy muy segura hasta qué punto fue lo de, si fue porque ser mujer afro, pero tuvo mucho peso el contexto de la muerte de Maribel Pinto para ese distanciamiento. Ujú, Entonces yo decía, bueno, hay cuerpos que valen más que otros. Si yo soy una muerta asesinada, que es abogada, que es profesora, que es ama de casa, pues valgo más que si soy una prostituta o una migrante o alguna... O sea, hay sus diferencias, entonces el femicidio es un tema que, que implica mucho estudio, ujú, debería de implicar más estudio contextualizado para llegar para pasar los juicios, para hacer las campañas de las mujeres y para buscar justamente justicia, pues, ¿no? ujú. ¿Este libro lo empiezas y lo acabas en Ecuador o lo empiezas en Ecuador y lo acabas en Australia? Buena pregunta. Mm, Este libro lo acabo en Australia, obviamente, lo acabo en Australia y lo empiezo en Ecuador cuando termino la especialización en estudios afro y termina el juicio por justicia para Maribel. Ahí comienzo a escribirlo y lo termino cuando llego a Australia. ujú, Entonces, bueno, aquí ha habido, o sea, al llegar a Australia, por supuesto, con mi familia no es que llegas y ya estás arreglado, ¿no? ujú. Es un largo camino de procesos de estabilización en un nuevo país, con una cultura completamente diferente, que es la Otro cultura idioma. anglosajona, el idioma, y bueno, pare de contar situaciones ahí familiares con respecto a la llegada en la sociedad australiana, Ujú, que llegó también por justo por ese proceso de refugiada, ujú, por mi familia. ujú, Entonces, termina acá y luego que voy consiguiendo los recursos económicos y tal, decido hacer esto por autopublicación, buscando la forma de que sí salga, porque también he pasado en ese proceso de buscar publicarlo por ciertos miedos, ¿no? ¿Será que está ¿Cuáles bien? miedos? ¿Será que no está bien? Está mal escrito, no soy escritora. Me van a caer todo el mundo acá porque ahí acuso a todo el mundo de situaciones. Hablo de Venezuela, porque también yo he llegado a la conclusión con la admiración de que hay una ideología esta ideología del mestizaje de que en Venezuela no ocurren cosas, entonces yo señalo situaciones y estoy ya escuchando ya a futuro diciendo, no, pero eso no es así. Entonces, bueno, y por supuesto hablo de Ecuador, acuso al Estado ecuatoriano por no garantizar la vida libre de violencia de las mujeres ecuatorianas en pandemia, a las corrientes feministas, las analizo y pongo sobre el papel eso, a las afroecuatorianas también, y todo ese proceso ahí va cayendo ahí en ese pote que se convierte en una crónica de la muerte de Maribel, en la que yo estoy involucrada, pues, en lo que estoy involucrada emocional y territorialmente por esto, porque para mí este libro comienza a escribirse en Venezuela, ¿no? Desde Ujú, mis vivencias ujú, hasta Australia, ¿no? ujú. Entonces ha tenido un largo recorrido. Pero bueno, esto de no ser escritora era lo que me daba miedo. Pero, bueno, eso lo decidiste tú sin haber primero probado mandar tu escrito a editoriales y a ver qué te decían. O sea, decidiste brincarte esa etapa y decir, antes de que me digan que no, mejor yo lo publico sola. ¿O sí hiciste este proceso de mandarlo y te dijeron que no y luego dijiste, bueno, entonces lo publico yo sola? No, yo decidí por lo segundo, Sí. publicarlo yo sola de una vez, o sea, soltarlo así como boom, ya salió, salga sapo, salga rana, ya salió, porque necesitaba que saliera.
que saliera, que no tuviera como más filtros, ¿no? Más filtros, sino que saliera, se escuchara esa voz de que la considero urgente, que Ujú, salga de estas compañeras del movimiento afro, de lo vivido, y quería que saliera y que es una obra que está justo, para mí es una obra que está al servicio de la comunidad afroecuatoriana, ujú, porque en primer lugar, porque está escrita para comprender el racismo, ¿no? ujú, Como foco central también un poco de todo esto, ¿no? Que allí menciono justamente porque tiene un poco un enfoque colonial, ¿no? El racismo es el eje pivotante de todo lo que ocurre y yo creo que cada vez que ese nombre pues va perdiendo fuerza en el sentido de que se va como destapando lo que realmente ocurre, porque muchas veces es un poco también de miedo de las sociedades de autodefinirse racista, autodefinirse xenofóbica y esa cosa es importante ponerle nombre, ¿no? Entonces, bueno, salió así por Ahora, autopublicación y, bueno, por qué va a salir en España? ¿Cómo es este asunto de la... Porque acá, por ejemplo, yo no sé mucho de eso, pero si yo quiero publicar un libro, lo más común es que lo suba a Amazon y Amazon tiene su proceso y ahí lo consigue la gente y ya. En tu caso, lo escribes, estás en Australia y ¿cómo es eso de que va a salir en España? sí, también es una historia, A una ver, historia un poco larga. Bueno, cuéntamela. sí, yo estuve buscando formas de hacer la publicación, de que también fuera corregido el trabajo, porque ya lo había corregido primero como tesis mi tutora de la CLAC, que es una doctora puertorriqueña, afro-puertorriqueña, ya lo había corregido, y yo comienzo a buscar, a entregar el manual para el manuscrito, para que las personas lo lean y lo revisen, se lo entregué a un autor ecuatoriano, un escritor afroecuatoriano, para Juan Montaño, para que lo revise, lo entregué a como una amiga venezolana que edita libros, o sea, yo lo socialicé Ujú, y decidí publicarlo en España porque en esa búsqueda por internet de una editorial, de una forma de publicar que fuera para mí fácil, porque yo estoy ya en un proceso aquí que es un poco difícil, ¿no? En un país nuevo, buscando adaptarme, buscando hacer cosas con carga familiar, con todo. Quería como no entrar en lucha con estas cosas y encontré por ujú, internet una editorial de autopublicación llamada La Letra Minúscula, ujú, que está en España, y ellos hacen las correcciones, las ediciones y hacen todo eso. Hacen el libro electrónico, el ebook y también hacen el libro en físico y lo montan en Amazon. mm, Y luego te lo entregan para que tú administres todo. Ellos ya se desentienden y tú te administras tu página, tu venta y lo ujú, que sea. ujú, Entonces fue porque vi que esa editorial hacía las cosas, pues, hacía todo ujú. y yo no tenía que estar como lidiando con más cosas porque ya estar acá para mí genera mucho trabajo, ¿no? Y No quería querías más hacer, trabajo. sí, sí, más Ujú, trabajo y quería que saliera con decencia, pues. Es decir, con dignidad el texto, o sea, lo mejor escrito posible, lo mejor maquetado posible y bueno, ponerlo a servicio del movimiento afro de la SUAY para, sobre todo porque hay muchos jóvenes para que puedan leer, comprender las cosas que ocurren y que no pasen por debajo de la mesa y que vean que cómo funcionan las cosas en su propia sociedad. Y para mí ujú, también es una forma como de agradecer, pues, a Ecuador, es un granito de arena la comprensión de las situaciones de las mujeres ecuatorianas y que yo creo que cada vez tenemos que, así no seamos escritoras,
escribir, poner las cosas, visibilizarlas, darle voz Ujú, cada vez que ocurren, porque no solamente son unas estadísticas, ¿no? ujú, Tantas muertes al año, porque todos los años las organizaciones de mujeres del Ecuador y de muchos países sacan las estadísticas de lo que ocurre, ujú, pero esas estadísticas tienen rostro de mujer, ¿no? ujú, Entonces y también rostro de familia, y hay ujú, organizaciones detrás de eso, hay comunidades detrás de eso. Entonces, bueno, mi intención es esa, pues dejar un aporte a esa comprensión en Ecuador, de esos 4 años que ujú. yo estuve en ese país. Muy bien. Antes de pasar al no, Ajá. cuéntame la parte activista de Maribel. ¿Cómo era? ¿Qué hacía? Cuando la conociste, ¿quién era Maribel? Bueno, ya te comenté que Maribel, bueno, yo la contextualicé en esto de la situación de las mujeres jóvenes afroecuatorianas que están en condiciones de pobreza y de exclusión. Pero también Maribel fue parte fundadora del movimiento Afro Lazuay, que va a tener como más o menos como 20 años de fundado en la ciudad de Cuenca. Ujú, Y Maribel entra a trabajar en lo que tiene que ver con cultura, porque ella le gustaba, era cocinera, le gustaba cocinar, le gustaba esas comidas típicas afroecuatorianas, los corviches, el bolón, esas comidas ricas de allá. ujú, Y ella aportaba al movimiento su conocimiento en las actividades culturales que hacía el movimiento afro, y también los hijos de ella que estaban en ese momento pequeños, que participaban en las actividades culturales. O sea, ella participaba más que todo, según me cuenta la presidenta de la organización Mamayama, ujú, en las actividades culturales que se daban en el movimiento afro. Estaba presente, participaba, ayudaba a organizar, tenía ese perfil. ujú, Y yo la conozco a ella un Día de las Madres del año 2019, que el ujú, movimiento afro hace una fiesta para las madres y está ujú, ella ahí presente. Entonces ujú, ahí es que la conozco personalmente y hablamos. Y después, bueno, en las diferentes actividades hasta el día de su muerte no la conocí, pero digamos que todo ese tiempo en diferentes momentos, pues, ujú, la fui viendo. Y bueno, esa era la participación de Maribel en el movimiento afro, porque también ella vivía en la ciudad de Cuenca, y la ciudad de Cuenca es una ciudad que está en la zona andina de Ecuador, y es un poco dura para la población afroecuatoriana, porque está muy arraigado lo mestizo indígena ahí, y entonces el afroecuatoriano allí le cuesta entrarle a esa sociedad, estar allí, porque Cuenca es un poco como muy elitista, hay ciertos grupos de poder allí. Entonces el afroecuatoriano tiene una vida más bien marginal dentro de la ciudad, ¿no? Hay ujú, ciudades en Ecuador que hay mayor cantidad de afroecuatorianos, como es Esmeralda, por supuesto, que es prácticamente un pueblo de negros, o ujú, Guayaquil, donde hay más personas, o el Valle del Chota. Pero la ciudad de Cuenca, que es andina, pues tiene más esa característica que uno puede suponer de una región andina, pues más indígena, más blanco mestizo, este tipo de características. E insertarse ella allí, pues se inserta en la sociedad de Cuenca, pues más en trabajos marginales. Entonces, bueno, ujú, ella participaba, como te digo, pues, en estas actividades culturales. ujú. Y una última pregunta antes de pasar al no. ¿Escribiste dedicatoria en Ajá. tu libro? Sí, a la ¿A memoria de quién se Maribel lo Pinto. dedicas? A ella, Maribel. A Maribel Pinto le dedicó este trabajo a su familia y al movimiento Afro de la SUAY. Sí. Ujú, muy bien. Bueno, pues ahora pasemos a otro momento de tu vida en el que decidiste que decir que no era mejor opción. ¿Qué fue de Yanira?
Ay, Dios, también esa es una buena pregunta. Bueno, yo creería que, bueno, justo siguiendo un poquito el hilo de lo que estamos hablando, Ujú, yo creo que yo le dije que no a continuar viviendo en Venezuela. Dije que no a continuar viviendo en condiciones de opresión, de autoritarismo, de persecución. Y eso fue uno que, por supuesto, nos cambió la vida a todos en mi familia, ujú. porque principalmente yo decía mucho que no quería continuar viviendo, se puso como la situación más difícil, más insostenible, y entonces, bueno, mi esposo todavía no estaba así como que muy seguro, y yo dije, nos vamos, nos vamos, nos vamos, y bueno, no quiero continuar en estas condiciones, y salimos. Ese ¿Por fue, ajá. por qué escogieron Ecuador o por qué se dio la salida a Ecuador? ¿Es un Bueno, asunto de no, opción o era solo se podía ir a Ecuador y ya? bueno, ahora viéndolo aquí desde Australia, pues yo creo que Ecuador nos escogió a nosotros. A ver, ¿cómo? O a mí, me escogió a mí. Porque se dieron muchas cosas en Ecuador, ¿no? No, realmente íbamos a Chile. Mm, Realmente nos íbamos a ir era a Chile, pero no hubo como los suficientes recursos para llegar a Chile y no estaban, cuando íbamos en tránsito, pues no se dieron las condiciones y decidimos quedarnos en Ecuador. okey. Ya habíamos como antes averiguado un poquito cómo era Ecuador, qué ciudades eran mejores o más factibles para vivir, más seguras, porque veníamos de la violencia que había en Venezuela. Ujú, Entonces decidimos que Ecuador, nos vamos a quedar en Ecuador y vamos a vivir en la ciudad de Cuenca, que es ujú, una ciudad que es preciosa, es una ciudad bastante segura comparada con no habrás escuchado que Ecuador ha estado últimamente en situaciones con bandas criminales, con situaciones mm, de incremento de la criminalidad. ujú, Y Cuenca era una ciudad bonita, tranquila, cumplía con esto que buscábamos, que era como la tranquilidad, la paz, la posibilidad de hacer una vida tranquilos y bueno, entonces fue así. Pero el tránsito era hacia Chile. Pero bueno, estas cosas del destino nos pusieron en Ecuador. Dijeron, no, no es en Chile, es en Ecuador, te van a quedar aquí. Entonces Y era ahí quedamos. es Venezuela, iba a ser Chile, pero acabas en Ecuador, y luego, ¿cómo acabas en Australia? Ah, esa es otra pregunta interesante, porque el salto es Sí, ese sí está grandísimo, mayor. grandísimo, sí. Bueno, nos vinimos a Australia porque justo estábamos huyendo pues, del país de Venezuela por situaciones de opresión política y todo eso, pero cuando llegamos a Ecuador, pues nos encontramos muchas situaciones de xenofobia, de discriminación hacia los grupos venezolanos, porque bueno, ahorita no es un buen momento para los venezolanos que estábamos en Sudamérica, ni en Perú, ni en Colombia, ni en Chile, porque, bueno, porque no solamente nos hemos ido venezolanos que hemos ido a aportar a las sociedades, sino que también se han ido grupos criminales, ha habido toda una situación que ha hecho que haya una visión negativa de la colectividad hacia los grupos de migrantes venezolanos y lo percibimos mucho en Ecuador y bueno, entonces por esas razones buscamos, en algún momento nos planteamos que teníamos que buscar un lugar donde nos sintiéramos más acogidos, que no tuviésemos esa presión de que ibas a arrendar una casa y te decían, ¿eres venezolano? Ah, no te vamos a arrendar la casa. Entonces
vivimos muchas situaciones familiares, cada uno por su lado, Ujú, y entonces a raíz de la organización ACNUR, Agencia para Refugiados del Ecuador, no, de las Naciones Unidas para Refugiados, porque nosotros estábamos con visa de refugiados. ujú, Como yo estaba en esto del activismo, yo visitaba todas estas organizaciones y planteaba, miren, está pasando esto, está pasando aquello, a mi hijo le pasó tal cosa en el colegio. Yo era eso muy insistente. ujú, Entonces una de esos funcionarios nos dijo que había esta opción que tiene la Agencia para Refugiados que se llama Tercer Destino, ujú, que a raíz de la Convención de Ginebra de 1944, algunos países desarrollados como Australia, Estados Unidos, Noruega, Nueva Zelanda, Canadá, aceptaron cuotas de refugiados mm, para, para vivir en sus países con las condiciones de ellos, ¿no? Con las ujú, condiciones que ellos impongan, ¿no? ujú, Entonces nosotros entramos en ese proceso de optar a esa alternativa y bueno, esto no es una lotería, ¿no? Porque cuando ellos plantean los casos a los países, un día nos dijeron, mire, el caso de usted lo tomó el país Australia. Eso no fue una decisión, yo no pensé nunca, O jamás, sea, que me pudiste iba a haber Australia. terminado en Australia, Nueva Zelanda o Canadá, Noruega, así, todos Estados esos que Unidos. mencionaste. ¿La ¿Cómo? lotería era entre todos estos países que mencionaste? Sí, hay algunos países desarrollados, los que yo conozco son esos, Ujú, pero tú no sabes cómo la Agencia para Refugiados hace eso, pues tú solamente eres informado, mire, el país que tomó su caso fue Australia, o sea que pude haber ido a parar a Nueva Zelanda, a Estados Unidos, a Canadá, no sé. ujú, Jamás me imaginé en toda mi vida que yo iba a vivir en Australia. Nunca, nunca. Eso no me lo planteé jamás. No dije, no, nos vamos, salimos de Venezuela para Australia. No, nunca. Eso fue nunca fue el plan. ujú, Entonces, fue el país que nos seleccionó. Fue Australia la que nos escogió a nosotros. ujú, Ellos tendrán sus parámetros, dirán, bueno, esta familia tienen unos requisitos, ¿no? Un ujú, baremo para tomar esa decisión. Y luego vino todo el proceso de evaluación de Australia, pues. Australia ujú, comienza a pedirte otra vez requisitos y nosotros tú no sabes como optante a esa alternativa que te vas a ir o no te vas a ir al país hasta casi cuando te vas al país dices sí, porque has cumplido todos los requisitos y el gobierno decide que sí lo va a hacer, porque te vienes al país con residencia permanente, pues. Entonces, es una opción de que, según esta Convención de Ginebra, el país le da a los refugiados que acoge la misma condición que tienen sus ciudadanos en su país, los ujú, mismos derechos. ujú. Entonces, nosotros llegamos a Australia con todos los derechos que tienen todos los ciudadanos australianos. Wow. Entonces, eso fue una cosa así, pero fue algo de 4 años también de duración de procesos, de entrevistas y de verificación de lo que tú dices de verdad. No, o sea, no es una historia que tú estás contando y te la van a creer, sino verificación de documentos, de que certifiquen que lo que tú estás contando que viviste en Venezuela es verdad. Y también exámenes médicos, entrevistas psicológicas para verificar traumas o situaciones, etcétera, o lo que hagan ellos que digan si es una persona que requiere, que está en riesgo, está en tal situación y requiere este tipo de acogida en condición, primero de refugiados y una vez llegado acá, de residentes permanentes. Que ese es Entonces, un malentendido horrible o una parte que ignora muchísima gente que está en contra de recibir refugiados, que piensan que
ser refugiado es como que tú levantas la mano y dices, es que yo me quiero salir de mi país y me quiero ir a Australia. Y que el proceso es así como súper rápido y no te evalúa nada ni checa nada y ya entraste al país y ya eres ciudadana, ¿no? Cuando los procesos son, como lo acabas de describir, intensos, de años, Sí, se aseguran de checar 30.000 cosas antes de decirte, sí, se pueden venir ustedes para acá. Entonces no sí, es sí. fácil, para nada es fácil. No, no es fácil, no es fácil, Lucía, y bueno, uno llora mucho en este proceso, Ujú, porque las entrevistas son a profundidad, te preguntan todo, absolutamente los detalles, y ya los averiguan también hasta de familias, ujú, conocidos, o sea, es un ujú, proceso, no puedes mentir, no puedes montar un caso ahí disfrazado, ¿no? ujú, Y el país tiene hasta el último momento la opción, porque no es un derecho, estos procesos no son un derecho. ujú, Tiene la opción de decir no o decir sí. ujú, Entonces, sí, 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 lleva muchísimo tiempo, mucho proceso de verificación. Hay personas que me dicen, mándanos el enlace donde tú optaste. No, esto no es un enlace, esto es un proceso. Y de, sí, y de Como que paso, un le mandas aspecto el muy importante. enlace, llenan 3 preguntas y ya, ¿no? Exacto. Ujú, Y la otra cosa es que es un proceso que se hace en confidencialidad. mm, O sea, tú te prohíben comentar en algún momento. Nadie en Ecuador sabía que nosotros estábamos en este proceso porque se supone que tú, si tú estás optando a una opción como esta, estás en condiciones de riesgo. ujú, Entonces no puedes divulgar dónde vas a estar o qué estás haciendo. ujú, Claro, ya estando aquí en Australia, pues es diferente porque ya estamos muy lejos, hay otras condiciones de vida, ¿no? ujú, Pero sí, sí es fuerte lo que estamos viviendo los venezolanos en este momento, en el país y fuera del país también, ¿no? ujú, Tanto los que están en Sudamérica como en Estados Unidos, como en otros países. Claro, ujú, aquí ya es distinto porque no hay ese tipo de situaciones, pues. Hay otras, pero esa ujú, no. Esa, por lo menos, esa condición de ser venezolano, que es una discriminación por nacionalidad, pues ya no aplica en Australia. ujú. Em, ya te tengo tu siguiente sí. Ah, otro sí. Sí, que escribas un libro sobre todos estos procesos que has vivido de dejar Venezuela, o sea, de todos estos procesos de exclusión, abandono, expulsión, migración, integración, discriminación, bla, 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 desde que saliste hasta ahorita. Total, ya te echaste los miedos del primer libro, ya el segundo, bueno, te va a salir normalito. O sea, esos miedos ya te los quitas, ya te los quitaste. Bueno, sí, te cuento que este es el segundo. ¿El segundo libro? Sí. ¿Cuál fue tu primero? El primero fue un trabajo que yo hice con una comunidad indígena venezolana, Ujú, Guarao, del delta del Orinoco, del río Orinoco, en Venezuela. ujú, Y también fue una ujú, tesis de mi maestría. ujú. Y entonces que se transformó en un libro que se llama La planificación comunitaria, género y métodos. Entonces Ok. allí hablo de también un poco, fíjate que me persigue el tema de los Sí. procesos culturales de discriminación que viven las poblaciones indígenas en Venezuela, específicamente en esta población, y describo todo el trabajo que hice yo con esa comunidad, que hicimos trabajo comunitario, y entonces yo lo plasmé también en un libro que luego se vendió en la Universidad Central de Venezuela y que, bueno, fue muy interesante en ese momento porque todavía estábamos comenzando a hablar más que todo de género Ujú, y ya no, ya yo hablo de otras cosas, pues hablo de interseccionalidad, de afrofeminismo,
feminismo comunitario, de otros. Pero sí, este fue el primer libro Entonces, y fíjate, si ya te echaste el miedo del primero, el miedo del segundo y este tercero, que sea más personal, pues ya cero miedos de Yanira. Te sientas a escribirlo sí, y lo publicas y ya. sí, justamente sí. Bueno, justo, mira, tú coincides, visité aquí en Australia a una psicóloga egipcia y ella me decía, me dijo, me puso por tarea, me puso un papel y me dijo, mira, aquí tienes lo que vas a hacer de terapia. Vas a escribir el otro, lo vas a escribir sobre tu vida, me dijo. Y ¡Ah, ahí haces, mira! sí, y ahí haces terapia, ese es tu estilo, me dijo ella, ese es tu estilo, no te voy a poner otra tarea, ese es tu estilo, escribe sobre eso. ¿Y? Entonces, sí, me dio inclusive el formato, me dijo, mira, aquí tienes esto, comienzas así, ahí te arrancas tú haciendo eso. Fue muy chistoso, me dio mucha risa, pero es verdad, es verdad. Sí, yo me he planteado eso porque yo pienso que el tema de la migración venezolana para la posteridad, tenemos nosotros que hemos estado en este proceso que describirlo, escribirlo, Ujú, analizarlo, interpelarlo, ujú, eh, hacer todas los enfoques, las aritas necesarias para los temas de migración, porque específicamente a mí me llama mucho la atención el tema de las situaciones de violencia vivida por las mujeres venezolanas en el exterior, ujú, que yo lo viví inclusive después del caso de Maribel, como yo me dediqué mucho a estudiar el tema de la prostitución, que lo analicé ujú, en mi libro. Tomé mucho la referencia de Rosa Cobo, que es una feminista española que hizo un libro que se llama La prostitución en el seno del capitalismo. ujú, Entonces, yo estudié, bueno, no sé si mucho, pero sí me enfoqué mucho en analizar la situación de la prostitución cruzada por la raza y la mujer en condiciones de pobreza. Entonces, luego de eso me llamaron de la fiscalía y yo di opiniones ujú, calificadas sobre situaciones de las mujeres venezolanas en Ecuador que habían ido a juicio ujú, por estar en condiciones de prostitución, algunas cosas. Entonces, sí opiné sobre eso. Le di opinión calificada a los fiscales para que tuvieran como herramientas de análisis, más interculturales, más interseccionales. Y yo creo que sí es un tema que es necesario analizar porque cuando justo salimos de Venezuela, y yo creo que también debe pasar a la mexicana, a las ecuatorianas, entonces comienzan a presentarse otros tipos de violencias, ¿no? ujú, Otras situaciones que se dan fuera del extraterritorial. ¿No? ujú, Y entonces la violencia comienza a tener otras características, comienza un flujo, pues. Ese proceso de violencia comienza a tener un flujo hacia afuera, pero también tiene un reflejo interno, ¿no? Porque, por ujú, ejemplo, las redes de trata de mujeres venezolanas migrantes están también dentro de Venezuela. Entonces, para sacarlas hacia el exterior. Entonces, el proceso migratorio ha permitido que estas organizaciones criminales actúen y se den otras formas de violencia. Entonces, ujú, yo creo que eso es importante escribirlo, ujú, referenciarlo y interpelarlo porque yo creo que como venezolana y como persona curiosa y preocupada de esos temas, eh, siento la necesidad de dar ese aporte también a la posteridad, porque algún día veremos la situación cambiada y desde otras comenzaremos a ver lo que ocurrió, ¿no? y En regreso, Venezuela. mentalmente regreso a esta parte que mencionaste de donde decían, no, pues es que aquí no había negros. Y que tú empiezas a hacer la investigación y resulta que había negros desde hace 1000 años. Lo que pasa es que no se hablaba, no estaba en el imaginario social, no Sí. estaba. Entonces, siento como que lo que estás haciendo tú con todos estos trabajos es dejando el testimonio clarísimo
con toda la luz, ya sea, como en la luz puesta en el tema, para que en el futuro no haya ningún argumento que diga, no, duda. eso no sucedía, eso no pasaba, eso se lo inventaron, ¿no? Tú estás dejando el testimonio clarísimo de todo este tipo de situaciones eh, que han sucedido en distintos Sí. territorios, en distintos tiempos. Sí, 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 sí. Y es más, Lucía, yo llegué a revisar el arte ecuatoriano, por decirte un tema solamente, el arte Ujú, ecuatoriano. Fui a ujú. museo en Cuenca y vi pinturas antiguas y no estaban dibujados los negros en estas pinturas antiguas en Ecuador, de pintores del siglo XIX, del siglo XX. Estaban Ujú, esas figuras como bucólicas de los mercados, con el típico indígena ecuatoriano. Entonces, es un poco eso que esta escritora, esta socióloga estadounidense Saskia llama de expulsión, que ella dice la expulsión también es la invisibilización, es decir, ni siquiera en el arte está reflejada esa historia, ¿no? Entonces, yo podría decir muchísimas cosas más porque, por supuesto, yo hice una visita por todos los lugares y muy observante de las estructuras, de las pinturas, de ujú, todo, y sí hay muchas huellas de esa ujú, invisibilización, no solamente ujú, la vida de Maribel y lo que ocurrió allí, sino hay muchos signos, ¿no? Hay muchas huellas, así un poco como el Hansel y Gretel, muchas huellas en el camino que te van diciendo que eso fue así, ciertamente, ¿no? Entonces, ujú, bueno. Esa es la historia. Y el tema negro lo vengo trabajando yo hace mucho, porque en el año 94 imagínate, hace mucho, yo escribí un primer artículo ujú, para un congreso latinoamericano de geógrafos sobre la negritud en Venezuela. ujú, Entonces, hasta eso me recordé cuando hice ese trabajo que lo había olvidado, ujú, imagínate, que cuando había escrito ese artículo hace años, años. ujú, También de archivos históricos en Caracas y todo lo demás. Entonces, es un tema que por lo que yo veo es recurrente en mí ujú. y que creo que es necesario seguir ahondando, pincelando, sacando a Visibilizando. flote. Sí, Ujú, sí, sí, porque yo sí creo que las cosas hay que ponerles nombre, ujú, definitivamente. Así no seamos expertos, ¿no? ujú, En escritura, porque algún literato de estos fabulosos que hay en América Latina, mujeres escritoras impresionantes que tenemos en nuestro continente, bueno, en Ecuador, Mónica Ojeda y otras grandes escritoras, pues mirarán eso y dirán, ay Dios mío, esta chica no sabe escribir. Pero lo que sí sé es que hay cosas que es necesario dejar escritas en un texto, en una comunicación que quede y que esté al servicio de la juventud, ujú, para que veamos, porque nosotros ya estamos de bastante entradita de tránsito, pero yo creo que le toca a una generación nueva de venezolanos que vendrán a la reconstrucción del país y de jóvenes afroecuatorianos que tendrán que interpelarse, ¿no? Y ujú, encontrarán los testimonios, pues, como dices tú, de lo ocurrido. ujú. La palabra que estaba buscando era reflector, que tú me imagino, te imagino a ti con la luz del reflector poniéndola así de en ciertas zonas que nadie quiere ver, Sí, ¿no? Miren, ven esto, bueno, sí, y también aquí, y también acá, y vean esto ahora. Y bueno, Deyanira, sí, 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 Lucía. ya se nos acabó el tiempo. Palabras finales. ¿Algo que quieras agregar al final de esta conversación interesantísima, muy dolorosa, pero pues muy necesaria? ¿Qué quisieras agregar? Sí, bueno, quisiera agregar, a ver, bueno, yo diría un mensaje más bien para unas palabras de aliento, digo yo, de esperanza para las Ujú, mujeres afrodescendientes en América Latina, que yo creo que es necesario estudiar, leer, dar voz a estas cosas que nos suceden, no tener miedo,
no tener miedo a nombrarlas, Ujú, si es racismo, si es violencia contra la mujer, si es xenofobia. Y yo creo que eso, más allá de lo que dictamina pues el entorno social donde vivimos, que es bastante presionante para las mujeres en general y para las mujeres racializadas más, ujú, eso pues, que escribamos, que no tengamos miedo a equivocarnos, que sí hay, pienso que hay muchos niveles de escritura, de literatura, etcétera, pero que sí es necesario hacer las crónicas de lo que nos sucede, porque esa es la única manera de visibilizar las situaciones que vivimos y de transformarlas, sobre todo, ujú, de transformarlas, porque lo que no se dice hoy en día, Lucía, pues como que no existe, ¿no? ujú, ujú, Entonces, yo creo que ese ahorita sería como mi mensaje principal, porque por eso, pues, por eso que vivimos constantemente, pues, los cuerpos de todas las mujeres y de las mujeres racializadas. Pues te podría contar otras historias de mí aquí en Australia con respecto ujú, a lo mismo, pero que es necesario uno escribirlas, escribirlas y tipificarlas en todas estas cosas, pero yo no soy muy asidua de redes, pero sí creo que es necesario sacar a flote. Pues, ujú. Muy bien. sí. Normalmente tú eres mi entrevistada número 90. Oh my God. Sí, y eres la primera que me entrega las fotos antes de la entrevista, porque normalmente acabo las entrevistas diciendo: "Y ahora te recuerdo que me mandes tus fotos". Bueno, hay que dejar claro que mi entrevistada número 90, Deyanira López, ya hizo la tarea y ya me mandó las fotos Sí. que voy a agregar al final. Así es de que, bueno, Deyanira, pues un placer, un honor conocerte. Gracias a Gloria por habernos presentado. Espero que te haya gustado la experiencia de venir y hablar de tu sí y de tu no. Muchísimas gracias por todo. Y pues ya acabamos. Gracias a ti. Gracias a ti, Lucía. Gracias, Gloria. Estás pendiente, Gloria. No te escapas. Sí, Gloria, te voy a poner en la lista a ver cuándo te dejas entrevistar. Bueno, que tengas buen día, ya para mí ya van a dar las 10 de la noche de Yanira. Wow, bueno, está bien. Gracias a ti por tu tiempo. Entonces, a la distancia. Sí, que tengas buen día de tu domingo y yo voy a acabar yéndome a la cama este sábado. Bueno, Ok, muchísimas que gracias por todo, descanses. Deyanira. Gracias Hasta a ti, luego. Lucía. Buenas noches. Chao.